En esta lección número 2 de agriculturas regenerativas les vamos a hablar de los tipos de agriculturas regenerativas, o por lo menos nombrar las más importantes, que está la agricultura orgánica, la agricultura agroecológica, la agricultura biodinámica, la permacultura y la agricultura sintrópica. Empecemos entonces con nuestra primera agricultura, la agricultura orgánica. Esa agricultura surge sobre todo por personas que trabajando en la India se dan cuenta de los desmanes que se hacían con los monocultivos y con la fertilización química. Entonces empezaron a plantear la necesidad de hacer agricultura con abonos orgánicos. En este momento no era tan importante en el mundo los venenos, sino el mayor tema era los fertilizantes que se estaban utilizando y el monocultivo. Entonces empiezan a plantear la necesidad de hacer abonos a partir de animales mezclados con materiales orgánicos para poder hacer la fertilización. Y sobre este principio se desarrolló la agricultura orgánica, que luego desarrolla todo este tema de certificación orgánica hasta el día de hoy. La agroecología, por otro lado, es una ciencia aplicada al campo, donde se utilizan los principios y fundamentos de la ecología para producir agroecosistemas. En este modelo, los insumos externos deben ser reemplazados por los procesos naturales, porque es que básicamente todo lo que importamos al sistema se podría producir internamente. Por otro lado, pues la naturaleza es increíblemente eficiente en su forma de hacer las cosas, y esto es lo que utiliza la agroecología para hacer una explotación agrícola de la manera más eficiente posible, de forma que se produzcan recursos económicos, que se produzca comida, todo esto basado en las relaciones de la naturaleza. Además, resulta indispensable que pensemos no solamente en nuestra unidad productiva, sino que pensemos en una bioregión, donde los servicios ecosistémicos que la naturaleza nos está aportando a nuestra finca resulten además útiles para todas las personas alrededor, que pensemos qué hay arriba en nuestra cuenca, qué hay debajo, si estamos cerca de un río o cerca de una montaña, y adaptemos nuestro sistema productivo a estas condiciones. La agroecología nace en América Latina, uniendo los conocimientos de la ciencia occidental y el conocimiento tradicional de las comunidades campesinas e indígenas de Mesoamérica, los Andes y el Trópico. Se constituyó en los años 80 en la alternativa a la Revolución Verde, que ya desde entonces comenzaba a tener efectos negativos sobre los ecosistemas, los suelos, la salud humana y la gobernanza de los pueblos originarios sobre sus territorios. Este tipo de agricultura tiene una visión integral del desarrollo, ya que considera elementos agronómicos, sociales, económicos y culturales para su puesta en marcha. Nuestra tercera agricultura es la agricultura biodinámica. La agricultura biodinámica es una agricultura que surge con Rudolf Steiner, donde plantea los problemas de la alimentación para el momento, que eran alimentos que ya no alimentaban, porque se estaban haciendo con fertilizantes, y las plantas no comen minerales, las plantas comen sustancias vivas húmicas. Y sobre esta apuesta, Steiner dice que la planta tiene que estar conectada con las fuerzas de la tierra y con las fuerzas del cosmos. Y elabora una serie de preparados, el 500 y el 501, para equilibrar estas fuerzas, y unas plantas medicinales para hacer el compost. Y estas plantas son las con las que se hace en agricultura biodinámica, que son la milenrama, la ortiga, la corteza de roble, la manzanilla, el diente león y la valeriana. Y con estas se hacen los compost en la agricultura biodinámica. La biodinámica también plantea la finca como un organismo vivo, y tiene que haber cultivos, animales y el desarrollo del yo, porque hay una espiritualidad y un organismo construido por el ser. Ese sería en síntesis la agricultura biodinámica. Permacultura es la contracción de las palabras agricultura permanente en inglés.
es el diseño consciente y mantenimiento de sistemas productivos de agricultura que tienen diversidad, estabilidad y resiliencia de ecosistemas naturales. Es la integración armoniosa del territorio, el paisaje y las personas proporcionándoles la comida, energía, refugio y otras necesidades materiales e inmateriales de una manera sostenible. La permacultura se basa en 3 principios éticos fundamentales: el cuidado de la tierra, conservar el suelo, los bosques y el agua. El cuidado de las personas, ocuparse de sí mismo, de los familiares, parientes y de las comunidades. Repartición justa, redistribución de los excedentes, es decir, poner límites al consumo y a la reproducción. A partir de estos principios éticos se definen 12 principios de diseño, entre los que se destacan: trabajar con y no en contra de la naturaleza, de observación prolongada y reflexiva en lugar de labores prolongadas e inconscientes, de entender a las plantas, animales y todo el ecosistema en todas sus funciones, en lugar de simplemente exigir un rendimiento por hectárea a un sistema monoproductivo. Por último, tendríamos la sintrópica, que es una agricultura que surgió a partir de ver zonas, digamos, ya con suelos muy pobres, empobrecidos por la falta de materia orgánica, y entonces se propone un diseño agroforestal, donde los forestales vayan permitiendo equilibrar la temperatura del lugar, el generar unas condiciones de materia orgánica para el desarrollo de la biología en esos lugares donde la biología es tan alta, en las zonas tropicales, el construir integraciones entre esos forestales y cultivos de consumo como frutales, y la dinámica con animales. Y sobre ese diseño también como organismo, la agricultura sintrópica es un eje central para las agriculturas tropicales. Estas son nuestras 5 agriculturas. Hay otras que pueden ver en el enlace que tienen de la infografía sobre agriculturas para la vida, donde tenemos más de 20 agriculturas regenerativas. Todas estas agriculturas no es que una sea mejor que la otra, y no es que se rivalicen las unas con las otras. Cada agricultor tiene que sentir cuál es la vocación de su agricultura, sentir su lugar, aprender de ellas y poder integrar en lo que más pueda en sí el desarrollo de su agricultura. Por eso todas estas agriculturas lo que nos dan es pautas para que construyamos nuestra propia finca. Los invitamos a que continúen con el curso para que veamos nuestra siguiente lección, que vamos a trabajar sobre agriculturas regenerativas y cambio climático.